Dice por Twitter, las intervenciones realizadas hasta ahora entonces por el Guardián, dice él, son todas delictivas. ¿La Fiscalía debería intervenir de oficio? No, no son delictivas. Lo que no tenemos es el listado. Ha seguido funcionando el sistema, la policía ha requerido, la Fiscalía ha intervenido, como decíamos, en este sistema electrónico, se le ha pedido autorización al juez y el juez ha dispuesto, según su leal saber y entender, las interceptaciones que ha entendido necesarias y por el tiempo que entendió conveniente. Lo que no tenemos es el listado, lo que no tenemos es la lista completa de las interceptaciones judiciales que efectivamente en el periodo se hicieron y por otro lado la lista de todas las que se hicieron a ver si coincide. No podemos aseverar que todas esas interceptaciones judiciales, que es de las que el sistema, no la Corte, pero sí el sistema judicial, la justicia penal tiene conocimiento porque en definitiva las dispuso, no podemos asegurar que son exclusivamente las que se hicieron. Claro, doctor, con el Guardián se hizo una inversión importante, bueno, en términos relativos al comprar este sistema informático, que usted dice ya de alguna manera a la justicia le sirve poco, porque todo el crimen organizado y hasta el delincuente más callejero sabe que por WhatsApp no lo pueden espiar, que está encriptado, los mensajes de WhatsApp están encriptados y no lo pueden allí desencriptar. Es decir, que en parte la discusión es una discusión, no le voy a decir irrelevante, porque todo el resto de los espionajes telefónicos lo son, pero una parte muy importante que ya no se puede, tecnológicamente no le pueden entrar, que es WhatsApp. Es verdad, era una herramienta, sobre todo en relación al crimen organizado, por eso era mayoritariamente una herramienta de los juzgados de crimen organizado. Si uno decía, bueno, cualquier juez penal del país podía y puede disponer de interceptaciones telefónicas, sí, pero quienes más lo hacían eran los jueces de crimen organizado, porque para ese tipo de organización que como organización estructurada necesita mucha comunicación interna, era una herramienta invalorable, realmente una parte muy importante de los éxitos que hubo en los años de funcionamiento de los juzgados de crimen organizado contra las organizaciones delictivas. Eran las escuchas. Sí, fueron básicamente, o fue un arma esencial las escuchas telefónicas. Cuando se empieza a mutar hacia las redes, hacia sobre todo el WhatsApp como medio de comunicación, y empezamos en vez de hablar por teléfono a escribir en los teléfonos, como dice también algún conocido, ahí la utilidad para los juzgados de crimen organizado y para la Fiscalía de Crimen Organizado de la herramienta de interceptación telefónica o de redes o de mails bajó enormemente, porque no bajó del todo. Suele haber algún error, alguna de las personas que participan en esas organizaciones todavía hace alguna mención telefónica y bueno, todavía marginalmente puede tener eficacia. Ahora, como medio principal de comunicación ya no, y aquellas grandes operaciones contra el crimen organizado han bajado muchísimo al haber perdido esta herramienta tan importante. Doctor, ¿le cambiamos de tema, Mauricio, te parece? Vamos. ¿Cómo ha visto la Corte? ¿Cómo están viendo ustedes todo este asunto de la fuga de Rocco Moravito, que ha generado conmoción incluso a nivel internacional? Si no nos ha dejado muy bien parado en Italia, por ejemplo. ¿Cómo la están viendo ustedes? No nos ha dejado para nada bien parado por esas cosas, además de la vida, de las fiestas de cada país. No había pasado mucho tiempo de que se habían encontrado un par de ministros de la Corte con el embajador de Italia, seguramente en alguna embajada. Fue hace poquito la de festejo de Italia. Yo creo que seguramente. Una recepción y bueno, en la recepción les había hecho alguna mención a si se podía hacer lo más célere posible la tramitación de la extradición, y bueno, y a los pocos días terminamos con esta situación que sigue siendo muy llamativa. Nosotros estaba muy preocupado el gobierno italiano con el asunto. Muy preocupado.
muy preocupado porque si bien aparentemente llevaba décadas... Ya en la previa, muy preocupado en la previa. Estaba, sí, sí, sí. Y bueno, habían pasado décadas desde el papel activo como conductor de la organización mafiosa de esta persona, pero estaban muy interesados en recuperarlo, en poderlo llevar a Italia y seguramente desde allí seguir líneas de investigación que estuviera permitido. Y en el lado nuestro, la sensación de haber vuelto a patear una piedra, ¿no? La misma piedra, porque más allá de que alguien decía, pero se les escapó de cárcel central, en el sentido como si cárcel central fuera un establecimiento de alta seguridad, hay que tener claro que desde larguísima data cárcel central no es un establecimiento ni de alta ni de media seguridad, es una cárcel, lo hemos dicho, muchísimos operadores, una cárcel obsoleta, en un modelo obsoleto de cárcel urbana que ya no se utiliza, está ya destinada o marcada para desaparecer como establecimiento carcelario. Bueno, pero parece que hubo otros factores, porque bueno, si hubiera tenido alguien vigilando, las cámaras hubieran funcionado, no se hubiera fugado. Pero bueno, para empezar, un modelo perimido, obsoleto, de establecimiento de detención. Claro, ¿no es raro ya ahí que lo manden a un establecimiento perimido? Ahí está el tema de situar por perfiles en determinados establecimientos a determinadas personas. Las personas que tienen acceso a fondos o que pueden tener acceso a organizaciones criminales que las puedan ayudar en las fugas, tienen necesariamente en cualquier lugar del mundo que estar en lugares de alta seguridad. Y por supuesto que si están en arresto administrativo, no deben estar, en principio, no deberían estar en los mismos pabellones que presos nacionales, que en realidad sí están a disposición de nuestra justicia y están arrestados en prisión preventiva o cumpliendo penas en el Uruguay. El arresto administrativo es otra cosa, pero bueno, igual debieron estar en arresto administrativo en establecimientos de alta seguridad porque sí tenían acceso a medios para corromper funcionarios judiciales o para conseguir ayuda para una fuga. Así que no el establecimiento adecuado para estas situaciones, para nada. Ya se nos había pasado, ya había pasado, ustedes lo deben recordar mejor que yo, que había salido gente caminando. Bueno, había salido israelí dibujado de bueno, pero que había sí. por la vía que sea, logrado sin violencia retirarse. O sea que sí, seguramente no hemos quedado para nada bien parados ante la justicia italiana y me parece que ante los medios de comunicación europea tampoco, porque el tema se tomó bastante a la chacota en muchos casos, ¿no? Seguramente hablarán con Bonomi también del tema hoy, ¿o no? Veremos cuáles son los temas que el ministro plantea. La última vez... ¿La entrevista la pidió él? La entrevista la pidió él inmediatamente de que tomara estado público nuestra contestación a esa aseveración errónea, seguramente por desconocimiento que el ministro había hecho. Claro. Volviendo al caso Moravito, usted decía, estaba en un establecimiento perimido. ¿Usted cree que debe la cárcel central desaparecer? ¿Cerrarse la cárcel central? Sí, sin duda. Todos los establecimientos de reclusión que están en centros urbanos deben desaparecer. Ya no se utiliza más. Es muy difícil controlar, no se pueden establecer perímetros de seguridad, para empezar. Ni siquiera para la clasificación esa que se estaba realizando. Para una clasificación que dure horas puede ser, pero es exclusivamente en esa función. Entre las cosas que lo vuelve obsoleto, usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver un perímetro de seguridad y después que haya campo? Bueno, por lo menos da minutos para tratar de corregir la situación, no es que se le van caminando y toman un taxi en la esquina, no, mire, bueno, podrán evadir el primer cerco perimetral, podrá de repente evadir el segundo cerco perimetral, pero después tiene que caminar 3 kilómetros hasta la carretera. O sea, hay otras dificultades físicas en los establecimientos de detención modernos que el estar pegado a un apartamento, a un edificio de apartamentos en el centro de una ciudad no da, ¿no? Esa es la realidad.